Y de ahí sacan su Biblia. Hoy día estamos siguiendo una serie a través del libro de Levítico, estudiando el libro de Levíticos. Y hoy día estamos en el capítulo 18. Ojo, si usted mira el título del mensaje hoy día, las notas ahí están en su guía de alabanza. Este sermón va a ser PG-13. Así que miren eso. Si usted tiene hijos en la habitación que no quiere que escuchen este mensaje, mándalos para afuera para comer unas donas por unos minutos, que vamos a estar en un capítulo muy íntimo esta mañana. Levíticos 18. Voy a leer los primeros 5 versículos esta mañana. Levítico 18. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor su Dios. No hagan ustedes lo que hacen los egipcios, en cuyo país vivieron. Tampoco hagan lo que hacen los cananeos, a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos. Más bien, pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos, porque yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Esos son los primeros 5 versículos. Y si mira ahí en sus notas, les voy a dar un resumen del resto de ese capítulo. No lo vamos a leer entero por razones de tiempo, pero los primeros 5 versículos vemos un mandato al pueblo de Dios que no sigan las prácticas de los egipcios, de donde habían salido, habían vivido por cientos de años, y algunos de ellos llevaban las prácticas de los egipcios. Y también les ordenaba que no siguieran el ejemplo de los cananeos, la gente que vivía en la tierra prometida donde los llevaba, sino que siguieran las ordenanzas de Dios. En los versículos 6 al 17, Él pone límites sexuales para nosotros. Y Él nos dice que no debemos de tener relaciones sexuales con tu padre, tu madre, padrastro, madrastra, hermano, hermana, nieto, nieta, hijastro, hijastra, tío, tía política, tío político, nuera, yerno, cónyuge de tu hermano, ni hermano de tu cónyuge. En otras palabras, no tengas relaciones sexuales con nadie en tu familia, solo con tu esposo o tu esposa. Versículos 17 al 23. Límites sexuales adicionales. No debemos de tener relaciones sexuales con una mujer durante su menstruación. No debemos de tener relaciones sexuales con tu prójimo o alguien con quien no estás casado. Eso se llama adulterio. Con una persona del mismo sexo, ni con un animal. No practicarás el sacrificio de los bebés. Wow. Y versículo 24 al 30. Un mandato para guardar estos límites sexuales, para que no seamos expulsados de la tierra prometida por Dios, como lo fueron las naciones que los precedieron. Un minuto. Hoy día en este país, nosotros estamos viviendo como los egipcios y como los cananeos. Y siempre cuando hablamos del sexo y de las ordenanzas del Señor, especialmente hoy día en esta cultura, la gente siempre me responde así: sí, es que la Biblia era anticuado, y la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, se escribió en un tiempo del Medio Oriente que era una cultura machista y que no estaban muy avanzados educacionalmente. Entonces, lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento, gracias al hecho de que Cristo ha muerto, no se aplica a nosotros hoy día. Ese es lo que dice mucha gente en esta cultura. El problema con eso es que también dicen, en el Nuevo Testamento las cosas habían cambiado, habían avanzado intelectualmente la gente, y vemos en el Nuevo Testamento que ya la gente no era tan machista y tan anticuado y ahora aceptaban las cosas. Pero la realidad es que en esos días no habían, por ejemplo, homosexuales y ese tipo de cosas. Un minuto. Establezcamos algo al principio. Dios manda a los israelitas que no actúan como actuaban los egipcios y que no actúan como actuaban los cananeos. En otras palabras,
todo lo que menciona este capítulo estaba pasando en Egipto y todo lo que menciona este capítulo estaba pasando entre los cananeos. En otras palabras, estaban teniendo relaciones sexuales con familia, eso se llama el incesto. Estaban teniendo relaciones sexuales con animales, eso se llama bestialidad. Estaban teniendo relaciones homosexuales y estaban sacrificando los bebés a sus dioses paganos, dioses falsos, por razones de comodidad. En otras palabras, la excusa de que el Antiguo Testamento era ley que estaba escrita para un pueblo que no era tan avanzado como nosotros hoy día, no se puede aplicar. Porque los egipcios y los cananeos estaban viviendo igual como la cultura en Estados Unidos. En otras palabras, lo hacían todo sexual. No había ninguna cosa que los egipcios ni los cananeos rechazaban sexualmente. En otras palabras, ellos decían, cada cual decida lo que él quiera o ella quiere hacer sexualmente. Y es en ese ambiente, igual que el ambiente hoy día, que Dios aparece y dice, no. Estos son las ordenanzas y los decretos de un santo Dios que los creó a ustedes y yo decido lo que es bueno y aceptable y lo que no lo es sexualmente. Yo creé sexo y yo tengo el derecho de decidir qué es aceptable y qué es no aceptable. Wow. ¿Por qué Dios va a poner un capítulo acerca del sexo en medio de todo esto? Pues veamos. Número 1. ¿Sabe usted que 6 veces en este capítulo Dios dice, yo soy el Señor su Dios? 6 veces en el versículo 2, 4, 5, 6, 21 y 30. Dios dice, yo soy el Señor su Dios. Debemos obedecer los mandamientos sexuales de Dios porque Él es el creador y nosotros somos su creación. Él está en control, no nosotros. Él es Dios, no tú y yo. Esta mentira del enemigo que se perpetúa en esta cultura que dice que tú puedes elegir cómo vas a vivir sexualmente, es una mentira del enemigo. Dios es el creador y Él creó al sexo para que se viviera de alguna manera y Él decidió qué es bueno y qué es malo en cuanto se trata del sexo. Entonces Dios le da una razón a los israelitas que igual se aplica a nosotros hoy día. Dios es Dios y tú y yo no lo somos. Mira lo que dice Santiago 4. Someteos pues a Dios, humillaos ante Él, Señor, y Él los exaltará. Nosotros debemos de aprender qué es correcto o incorrecto con el sexo en cuanto se trata del sexo, porque Dios, el creador del sexo, lo estableció de alguna manera. Y Él tiene el derecho de decir lo que es bueno para nosotros y lo que es malo para nosotros. Número 2. ¿Por qué estudiar esto? Porque nosotros debemos de tener, o para que nosotros podamos tener vida abundante. Mira lo que dice el versículo 5 otra vez. Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas, y todo el que los cumpla vivirá por ellas. Yo soy el Señor tu Dios. Vivirá por ellas. Para que tengamos vida y vida abundante, para que tengamos una larga vida, dice la palabra de Dios, está completamente correlacionado con cómo nosotros actuamos sexualmente. Juan 10:10. Cristo dice, el ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y que lo tengan en abundancia. Mira lo que dice John Benz, el teólogo.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Porque la Biblia contiene tantas leyes sobre la conducta sexual. ¿Acaso Dios intenta limitar nuestra expresión y placer sexual? Al examinar las instrucciones de Dios, queda claro que Él establece límites en torno al don del sexo para mantenernos sanos físicamente, emocionalmente y espiritualmente en nuestras relaciones. El pecado sexual es poderoso y destructivo, por lo que es lógico que un Dios amoroso quiera protegernos. Los pecados relacionados con el sexo no son simples incursiones inocentes en placeres prohibidos, como a menudo se presentan. Son poderosos destructores de relaciones, generan confusión y socavan el clima del respeto, confianza e integridad, tan esenciales para matrimonios sólidos y la seguridad de los hijos. Algunos argumentan que está bien quebrantar la ley de Dios contra el pecado sexual si nadie sale lastimado, pero la verdad es que siempre hay alguien que sufre. Los cónyuges quedan devastados, los hijos quedan heridos, las parejas incluso no se contraen enfermedades ni embarazos no deseados, pueden perder la capacidad de cumplir sus compromisos, de sentir deseo sexual, de confiar o de ser completamente abiertas entre sí mismos. Quienes tienen relaciones sexuales prematrimoniales están renunciando a lo que Dios les ha destinado a entregar exclusivamente con su cónyuge. Puedan quedar marcados emocionalmente e incapaces de tener una relación sexual íntima y sana si llegan a casarse. Las normas de Dios no prohíben la diversión sana, al contrario, lo protegen de autodestruirnos mediante acciones imprudentes o por adelantarnos al plan divino de Dios. Dios quiere que tengamos vida abundante. Entonces, Él que creó el sexo sabe cómo se debe de hacer para que sea completamente abundante y sano para nosotros. Es como si, pues yo ahora me estoy envejeciendo, ¿no? Ya tengo los 50 años ya. He vivido la mitad de 100 años. La mitad de un siglo, así se dice. No, yo no siento mi edad más que cuando sale un nuevo iPhone. Porque he llegado a esa edad que ahora me cuesta mucho mantenerme tecnológicamente, ¿cómo se dice? Sí, actualizado. Entonces, cada vez que sale un nuevo iPhone me toma más y más tiempo aprender a usarlo. Pero, cuando sale algo nuevo tecnológico, lo que he aprendido a hacer mientras más años he tenido es que siempre salen con una guía de instrucciones. Y cuando yo era joven, lo primero que hacía era tomar esa guía y botarlo. Pero mientras más maduro me estoy poniendo, más tiempo estoy pasando en el guía para aprender. Y lo que he aprendido es que más tiempo me está tomando aprender la tecnología, pero lo que también he aprendido es que cuando leo las instrucciones, no solo aprendo más rápido la tecnología, sino que he aprendido que por años yo pensé que sabía todo lo que se podía hacer con el iPhone, pero la última vez que compré uno nuevo y leí las instrucciones, me di cuenta de que la mitad de las cosas que el iPhone podía hacer yo ni siquiera sabía, porque nunca tomé el tiempo para leer las instrucciones. Otro ejemplo sería mis hijos que jugaron fútbol, ¿no? Cuando eran niños, nosotros estábamos en Dallas y la iglesia donde yo trabajaba tenía una escuela. Y el entrenador del equipo de fútbol era un jugador que había jugado por los Dallas Cowboys y San Francisco 49ers. Entonces, cuando mis hijos empezaron a expresar el deseo de jugar fútbol, yo fui a este entrenador, le dije, ellos quieren jugar fútbol. Los pongo en KYF o alguno de esos clubs, ¿no?, donde se paga mucho dinero para que jueguen. Y él me dice, no lo hagas. Yo, ¿en serio?
Sí, no lo hagas. Espera que llegan al 7º grado en la escuela donde se puede jugar gratis. Y yo, pero mira todos estos niños que están, estos padres que están pagando por estos clubes para que jueguen y aprendan. Y él dice, no, la mitad de ellos van a llegar al 7º grado y el entrenador va a tener que desenseñar todo lo incorrecto que aprendieron por entrenadores que realmente eran padres. No deje que tu hijo juegue fútbol hasta el 7º grado, porque ahí cuando lleguen va a haber un equipo verdadero, un entrenador verdadero, y todos estos que han jugado toda su vida van a tener que desaprender las malas enseñanzas que han aprendido. Y al fin del 7º grado, tus hijos van a estar al mismo estándar que ellos. Y me dice, la mayoría de los padres que están poniendo a los niños en estos deportes, pagando por esto, estos entrenadores que son padres, están tratando de vivir su vida y sus deseos a través de estos niños. Entonces están poniendo más presión sobre estos niños, que es lo único que quieren hacer tus hijos a esta edad es jugar. Y si no tienes cuidado, ellos van a perder el amor por el fútbol antes de siquiera llegar a una edad para jugarlo de verdad. Entonces, espera. Y nosotros dijimos, ok. Y llegamos al 7º grado y él era correcto. Todo eso para decir, la mentira del enemigo es que tú y yo sabemos más que Dios lo que es bueno para nosotros. Y la realidad es que Dios, quien creó al sexo, nos ha dado una guía de instrucciones para que el sexo sea algo abundante para nosotros. Pero cuando nosotros tomamos el guía de instrucciones para el sexo y lo echamos para un lado, y digo, pues Dios no me hubiera creado con este deseo si Él no quisiera que yo viviera así. Eso es una mentira del enemigo. Porque la realidad es que Dios creó al sexo antes de que entrara el pecado en el mundo. Y cuando Adán y Eva pecaron, se quebrantó toda la creación, incluyendo nuestros deseos sexuales. Entonces nosotros estamos en una trampa del enemigo. Porque el enemigo sabe que si él nos miente a nosotros y nosotros empecemos a creer en la mentira del enemigo, vamos a empezar a vivir por nuestros deseos en vez de vivir por los deseos de Dios. Y el enemigo usa el sexo para tomar, transformar y quebrantar nuestras vidas y robar nuestras vidas. Entonces, una de las razones por la cual Dios pone estas instrucciones aquí es para que nosotros podamos tener vida abundante. La tercera cosa, Dios pone estas instrucciones para que podamos disfrutarnos de la presencia de Dios. Sí, me escucharon correcto. Cuando nosotros vivimos sexualmente puros, disfrutamos de la presencia de Dios. Aquí en Levíticos equipará el estar en la presencia de Dios con estar en el tabernáculo y en la tierra prometida. Todo esto fueron prácticas sexuales pecaminosas que estaban en la tierra prometida antes de que ellos entraran, de las naciones anteriores. Y Dios les advierte a su pueblo que cuando entren en la tierra prometida no vivan como vivían ellos, porque la consecuencia será que serán vomitados de la tierra. Sí, me escucharon bien, vomitado. Si tú lees en el Antiguo Testamento, Dios había prometido darle a Abraham esta tierra cientos de años antes de que entran en Israel. Pero Dios también le dice a Abraham y a Jacob que no les va a dar la tierra prometida porque el pecado del pueblo que vivía ahí no era suficientemente grave para merecer morir. Porque Dios, cuando manda al pueblo de Israel entrar, manda a matarlos todos. Entonces Dios le dice, le da la tierra prometida, promete que sus hijos vivirán ahí, pero dice, aún no es el tiempo de entrar y conquistar la tierra, porque el pecado de ellos no es tan grave como para merecer ser conquistados y matados. Pero avanzamos y llegamos al Levítico 18, y aquí en Levítico 18 Dios dice,
Cuando entran ahí, no vivan como vivan ellos sexualmente, porque su pecado sexual ha hecho que ellos merezcan ser vomitados de su tierra. Literalmente, el pecado sexual de la nación de los cananeos hizo que merecían ser matados y echados de su tierra física. Wow. Mira qué tan grave es el pecado sexual. Nosotros pensamos, porque creemos la mentira del enemigo, cuando yo cometo un pecado sexual, realmente no está molestando a nadie. Quizá me afecta a mí un poquito, pero no es tan grave. Si Dios no hubiera querido que yo cometiera ese pecado, no me hubiera dado ese deseo. No, tu deseo es quebrantado porque toda la creación es quebrantada gracias al pecado. Y el enemigo sabe que si tú y yo vivimos con pecados sexuales y seguimos en eso, llegará un día en que físicamente seremos echados fuera de nuestro hogar, de nuestra tierra y de lo que merecemos. En otras palabras, si tú vives en un pecado sexual habitual, no te sorprendas cuando empiezas a perder tu trabajo, cuando empiezas a perder el amor de tu familia, cuando empiezas a perder tu casa, cuando empiezas a perder quizás tu nación. Porque el pecado sexual, ir en contra de la voluntad de Dios, trae consecuencias físicas más allá que una enfermedad sexual. Trae consecuencias que literalmente la Biblia dice que merecemos ser echados de nuestro hogar, de nuestra nación, de nuestra familia. Entonces Dios advierte al pueblo de Israel, no hagan lo que hagan los egipcios y no hagan lo que están haciendo los cananeos, porque si lo hacen, perderán el derecho de tener y recibir la tierra prometida que se les ha entregado. Pregúntate esta mañana, ¿cuál es la tierra prometida que Dios me ha dado? ¿Y estás dispuesto a perderlo todo? Y número 4, debemos de nosotros entender la ley de Dios según el sexo para proyectar nuestra relación con Dios y llenar la tierra con su gloria. Déjame explicar esto. En Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al sexo, Él estableció que el sexo sería entre un hombre y una mujer. Y parte de la razón por la cual Dios creó al sexo es para cumplir un mandato. ¿Y saben cuál es ese mandato? Para multiplicar y llenar la tierra con su gloria. Literalmente para tener hijos. Y enseñar a nuestros hijos en cómo deben de andar en las cosas de Dios para que ellos puedan seguir reflejando a Dios en la tierra. El otro día vi un reel en YouTube. Se encontraba en Inglaterra. Y era una de estas personas que va por la calle entrevistando a la gente, ¿no? Señor, ¿qué piensas tú acerca de esto? Y le va entrevistando. Y él llega, y específicamente este video, él estaba en una protesta en Londres, donde habían todo tipo de ¿cómo se llama? Inmigrantes de países musulmanes. Y ellos estaban orando y clamando literalmente en Arabic, ¿cómo se dice en español? Estaban declarando muerte al infidel, vida al musulmán, así. Y llega y le entrevista. ¿Por qué si ustedes están tan interesados en vivir en un país que está sujeto a la ley musulmán, ¿por qué dejaron su país y vinieron a un país que no es musulmán? Y el Señor le dice, empieza a reír, y le dice, mira, nosotros creemos que debemos de conquistar todo el mundo. Eso es lo que dice
la Biblia musulmana, ¿no? Pero nosotros no tenemos que tomarlo por fuerza. Y se pone a reír. Y bueno, explica eso un poquito más. Y él le dice, ustedes aquí, ustedes los ingleses, tienen por medio 1 o 2 hijos en su vida, por cada matrimonio. Nosotros los musulmanes tenemos 4 a 5 hijos por medio entre la familia. Nosotros no tenemos que conquistar a Inglaterra con fuerza. Solo tenemos que inmigrar aquí y después de una generación Inglaterra se hará musulmán. Porque por cada uno de ustedes hay 4 niños, cada hijo de ustedes cristiano, hay 4 hijos musulmanes. Y en una generación nosotros ganaremos el voto de toda la política en Inglaterra y Inglaterra se hará musulmán. Lo que dice. Piensa en eso un poquito. Dios manda al principio, en Génesis capítulo 1, Él crea al hombre y crea a la mujer. Y Él manda que el sexo sea entre un hombre y una mujer para glorificar a Dios y llenar el mundo con su gloria. Mientras se multiplican y enseñan sus hijos en vivir en los senderos de Dios. Con razón entonces el enemigo ataca con tanta furia y tanta energía el pensamiento sexual de la iglesia. Porque Él sabe que si tú y yo los cristianos dejamos de practicar el sexo como Dios ordenó y dejamos de reproducirnos y enseñar a nuestros hijos de caminar en la gloria de Dios y enseñar la gloria de Dios al mundo alrededor de ellos, Él sabe que con solo una o 2 generaciones Él puede cambiar un país completamente. Wow. En Efesios capítulo 5 hay algunos que dicen, sí, pero eso era el Antiguo Testamento. Y ahora que Cristo ha muerto, las cosas cambian. No. En Efesios capítulo, en Mateo, Jesucristo refuerza lo que Dios ordenó en el jardín. Y Jesucristo mismo dice que el sexo es para el matrimonio y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y él dice, Dios creó a Adán y a Eva los creó. Hombre y mujer. Adán, literalmente en el hebreo, Adán significa hombre y Eva significa mujer. Dios creó hombre y mujer. Por esa razón, el hombre y la mujer cuando se unen en matrimonio dejarán a sus padres y empezarán otra familia. Jesucristo refuerza la ley de Dios del Antiguo Testamento. Entonces, la ordenanza del Señor en cuanto al sexo no ha cambiado desde el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Es más, Cristo no solo refuerza lo que dice Dios en el Antiguo Testamento, Cristo toma otro paso y Él dice, es más, si tú piensas en tu mente sobre una mujer o un hombre sexualmente, es como si estuvieras cometiendo adulterio con ellos físicamente. Entonces no solo refuerza lo que dice Dios, Jesucristo, pone aún más serias las cosas. Después en Efesios capítulo 5, Pablo dice que el matrimonio fue establecido para ser un ejemplo de nuestra relación con Dios. Entonces Él da mandatos al esposo y a la esposa en cómo deben de andar. Y al fin del capítulo 5 Él dice por qué el matrimonio entre un hombre y una mujer representa la relación entre Cristo, que es el hombre en este metáforo, y la iglesia, que es la mujer en este metáforo. En otras palabras, el sexo que Dios creó para los confines del matrimonio, no sé por qué, pero Dios lo creó para que fuera un ejemplo al mundo de la relación entre Dios y su iglesia. Y si seguimos ese sendero, llegamos a Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5 Cristo dice que nosotros somos una luz en un mundo oscuro. Y Él dice, nosotros no prendemos una lámpara para ponerlo debajo de una olla y esconder la luz. No,
prendemos la lámpara y lo ponemos encima de un cerro para que alumbre todo. So let me give you this example better. David, let's turn these lights off. Vamos a apagar las luces aquí. No tengan miedo. We're going to turn these lights off. Go ahead, guys. We're going to turn the screen off too. Vamos a apagar la pantalla. We're going to get really dark in here. Para que sean bien oscuras las cosas. Si yo me paro aquí y prendemos una sola luz en mí, si nosotros cubriéramos las ventanas de las puertas, esta habitación sería completamente oscura. Y solo se vería esta luz aquí. En Mateo capítulo 5, Cristo dice que nosotros estamos viviendo así. Que nosotros tenemos dentro de nosotros como cristianos la luz del mundo, Jesucristo. Y que debemos de reflejar esa luz a un mundo que está bajo la oscuridad. Entonces yo, clamando ser cristiano, reflejo la luz de Dios. Pero si yo tomo un paso para acá, ni me verían si fueran a apagar las ventanas estas. Pero muchos de nosotros estamos viviendo así. Yo soy cristiano, tengo la luz de Cristo dentro de mí, pero yo quiero vivir como vive el mundo. Entonces, viviendo en una cultura que está súper sexualmente cargada con la mentira del enemigo, cuando yo clamo tener la luz de Dios, pero vivo como el mundo, no estoy reflejando nada a Cristo. No, yo debo de vivir lleno de la luz de Dios, viviendo bajo las ordenanzas de Dios, para que el mundo alrededor de mí, que está en oscuridad, pueda ver la luz de Dios. We can turn those lights on. Thank you, guys. La ordenanza para nosotros entonces es, especialmente en una cultura que está súper sexualizado, es vivir reflejando la luz de Dios. ¿Para qué? Cuando el mundo alrededor de mí se está divorciando, el mundo alrededor de mí está abortando bebés porque han tenido relaciones sexuales y no están listos para crear un niño, cuando el mundo alrededor de mí está teniendo enfermedades sexuales, cuando el mundo alrededor de mí está clamando que ellos saben más que Dios, yo vivo bajo las ordenanzas de Dios para reflejar la gloria de Dios en medio de esta oscuridad. Para que cuando su matrimonio empieza a fallar, cuando sus hijos empiezan a desobedecer porque no han sido creados en las cosas de Dios, cuando ellos están llenos de ansiedad, de enfermedad, de todo tipo de enfermedad psicológico, porque relacionalmente no están viviendo, siendo bendecidos por Dios en sus matrimonios y en sus relaciones. Ellos ven que mi relación con mi esposa me bendice. Que mis hijos, gracias a que, al hecho de que yo he vivido recto bajo las ordenanzas de Dios, mis hijos están siendo bendecidos también. Y el mundo vea lo que nosotros tenemos y digan, yo quiero eso. ¿Por qué cuando mi vida está yendo al basurero 100 kilómetros a la hora, por qué tu vida no está fracasando? Y yo puedo decir, es porque yo he rendido mi vida al señoría de Cristo. Y su Espíritu Santo está viviendo en mí. Y cuando yo vivo sumiso a esto, mi vida siempre será bendecida. Lo que tú ves no es éxito mío, lo que tú ves es la gloria del Dios verdadero que me ha salvado de mi pecado y está viviendo en mí. Y también quiere salvarte a ti y vivir en ti. Entonces, eso es la razón por la cual debemos de aprender, o el porqué del cual Dios habla del sexo. Y ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? En resumen de los límites sexuales establecidos por Dios en Levítico, el Nuevo Testamento, ¿qué voy a hacer yo? El pecado sexual consiste en tener relaciones sexuales físicas o mentales con alguien que no es la persona del sexo opuesto con la que estás casado o casada.
Eso lo dice claramente Éxodo capítulo 20, Levítico 18, Mateo capítulo 5, 1 Corintios 6, Efesios 5, 1 Tesalonicenses 4, 2 Timoteo 2. Estos son algunos de los ejemplos donde dice esto en la Biblia. Si ven ahí en el diagrama, pueden ver todo lo que la Biblia dice que es un pecado sexual. Y en Efesios capítulo 5 dice, pero entre ustedes ni siquiera debe de haber mención de inmoralidad sexual. Observen que en medio de un capítulo dedicado por completo al sexo, Dios menciona el sacrificio de los niños a un Dios pagano. Mira el versículo 21. No ofrezcas ningún hijo tuyo a Molec para que sea quemado. No deshonres así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Una de las soluciones para el pecado sexual en este país es el aborto. Pero si seguimos los estándares de Dios, el aborto también es un pecado. Y viene a través de la consecuencia del pecado. Tú y yo debemos de elegir la vida. Mira, si tú estás aquí, la realidad es que todos nosotros aquí estamos bajo esto. Todo. Porque todos nosotros fuimos nacidos en pecado. Es lo que dice la Biblia. Entonces, toda persona aquí, como mencioné la semana pasada, yo no tengo el derecho de juzgarte a ti, ni tú tienes el derecho de juzgarme a mí. La realidad es que todos aquí hemos, por lo menos, como dice Cristo, pensado alguna vez incorrectamente sobre el sexo opuesto. Puede ser porque vimos una película y había una escena que no debimos haber visto. Puede ser porque has leído un libro, me encanta cómo lo dicen, los libros románticos que realmente son pornografía suave para las mujeres, ¿no? Has visto pornografía, qué sé yo. Todos nosotros aquí hemos pecado sexualmente de alguna manera u otra, probablemente. Pero a la misma vez, eso no nos da derecho de seguir pecando así. No. Rindamos nuestra vida al señoría de Dios. Y si has tenido un pecado sexual o estás actualmente viviendo en un pecado sexual ahora, rinda eso al Señor. Lo bello de Cristo es que Cristo murió también por los pecados sexuales. No solo para salvarnos del pecado, sino para redimir. Entonces, si tú estás aquí, estás viviendo bajo la consecuencia de un pecado sexual, has tenido un aborto, o has estado divorciado, o has tenido una adicción a la pornografía, o estás viviendo con alguien que no es tu esposo o esposa y teniendo relaciones sexuales. Dios no solo quiere perdonar y liberar, también quiere redimir. Y gracias a Dios la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces no vivas más con la condenación del enemigo. Deja que Cristo tome eso sobre la cruz, que pague por eso con su sangre y deja que Él te libere de eso y empiece a redimir eso en ti. Él quiere hacerlo y lo hará. ¿Cómo vivir dentro de los límites de Dios? De aquí en adelante, rápidamente un par de cosas. 1, sé salvado y reciba la presencia del Señor y el Espíritu Santo de Jesucristo en tu interior como Señor y Salvador. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso significa que serás perdonado, liberado y Dios empezará a través de su Espíritu Santo a redimir eso. Entonces, si tú has estado divorciado antes, Dios puede redimirlo. En tu solteridad o en tu matrimonio nuevo, Dios puede redimirlo. Y los errores del pasado, Dios no solo los perdona, sino que los borra y empieza algo nuevo desde este momento en adelante. Recibe a Cristo en tu vida.
Y luego haz pública esa decisión. La próxima semana vamos a bautizar a algunos hermanos que han recibido a Cristo en las últimas semanas. Y es una declaración que están muriendo al antiguo ser y el pecado que los tenía todo enredado. Y han nacido de nuevo con Cristo como su Señor, dejando que Él redima su vida. Número 2, la segunda cosa que debemos de hacer después de haber entregado nuestra vida al señorío de Cristo es huir de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6, 18 al 20 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedarán fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al cual han recibido de Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La Biblia literalmente nos dice que debemos de huir del pecado sexual. No seamos gente que juega con el pecado sexual, porque las consecuencias son reales y son muy graves. Debemos de huir del pecado sexual. En otras palabras, si tu teléfono te está haciendo caer en tentación con la pornografía, ve y compra un flip phone que no tiene internet y deja el iPhone. Huye del pecado sexual. Si en tu trabajo uno de tus compañeros del trabajo del sexo opuesto está coqueteando contigo siempre, dile, hey, estoy casado, no hagas eso conmigo, por favor. Honra a mi esposo o a mi esposo. Y si no te escuchan, busca otro trabajo. Huye de la inmoralidad sexual. Si tu vecino se viste cada mañana en la ventana con las cortinas abiertas, pinta tu ventana negro. Nos reímos, pero eso es la intención de la escritura aquí. No coqueteamos con el pecado sexual, huyamos de ella. No dejemos lugar para que pueda entrar pecados. Si ven esta iglesia, desde haber comprado este edificio, empezamos a poner ventanas en todas las puertas. Porque nosotros aquí en Grace Fellowship tenemos establecido una regla de que nunca estaremos en una habitación con puerta cerrada con el sexo opuesto a solas. Entonces toda la oficina de los pastores y de todos los miembros de Grace Fellowship tienen ventanas. Y si viene una mujer para hacer consejería conmigo como el pastor, pasará una de dos cosas. Lo primero que preguntaré es, ¿te molesta si Kim, mi esposa, o Hannah se sienta con nosotros? Porque yo soy un varón y tú eres mujer, para que nadie pueda decir nada de ti o de mí. O por lo menos vamos a reunirnos en la oficina donde hay ventana en la puerta y yo le he dicho a una de mis compañeras de trabajo que estén pasando cada 5 o 10 minutos mirando para que siempre haya santidad, responsabilidad. Por si alguien dice, estuviste a solas con ella, yo puedo decir, sí, pero realmente nunca estuve solo. Cuando yo era pastor de jóvenes y los jóvenes se iban para la casa después de los miércoles de la noche, si yo me quedaba con una niña solas, yo tenía una práctica y aún lo uso hoy día, que yo llamaba a Kim y ella sabía que si yo la llamaba y empezaba a hablar, me dice, ¿qué pasó? No, estoy aquí en la iglesia esperando que vengan a recoger todos los jóvenes. Y dice, ¿estás a solas? Sí, estoy con Emilia. Estoy con una chica. Ella sabe, eso significa que ella va a quedar en el teléfono hablando conmigo, o aún mejor, yo voy a pasar el teléfono a Emilia y ella va a hablar con ella hasta que sus padres vienen y la recojan. Así ella no puede decir que yo hice algo inapropiado, porque ¿quién podría decir? No, yo estaba en el teléfono con ella todo el tiempo que estaban a solas.
Entonces, cuando vienen los padres, ella le dice a Emilia, hey, Emilia le dice, ya llegaron mis padres. Ok, déjame hablar con tu mami o tu papi. Déjame saludarlos. Y eso es para santidad, responsabilidad, para que sus padres sepan que estaba en el teléfono con mi esposa todo el tiempo que estuvimos solos. Es una práctica de huir, no solo del pecado sexual, sino huir de siquiera la tentación. Tal como José cuando estaba con la esposa de Potifar en Egipto. No, la esposa trató de seducir a José y la Biblia dice que él salió huyendo de la casa de Potifar hasta que la esposa de Potifar se quedó con la túnica de José porque él salió literalmente corriendo. Así deberíamos de huir de la tentación sexual. Número 3. Debemos de vivir con fronteras sanas y prácticas que te preparan para la obediencia y la victoria. Ahí puse 10 consejos para mantener una conducta intachable y ya mencioné algunas que hacemos aquí en Grace Fellowship. Número 4. Si Dios te da el regalo del matrimonio, cultiva una relación matrimonial sana y una relación sexual sana. No dejes que el mundo dicta lo que es tu relación sexual con tu cónyuge. Habla honestamente con tu cónyuge. Ore por su vida sexual con tu cónyuge. Y mantenga tu vida sexual. Literalmente en 1 Corintios capítulos 5 y 6, o 5 y 6 o 6 y 7, literalmente Pablo dice que no debemos de robar relaciones sexuales a nuestro cónyuge. Que no debemos de parar relaciones sexuales con nuestro cónyuge. Que es un pecado que yo le robe relaciones sexuales a mi cónyuge. Parte de un matrimonio sano es tener relaciones sexuales sanas en tu matrimonio. Entonces, si algo te está molestando, habla con tu cónyuge. Y hablen hasta que lleguen a un acuerdo. Y no miren en lo que hacen los demás, mira lo que funciona para ti y tu esposo a tu esposo. Lo que yo le he dicho a mis hijos y a los jóvenes siempre es, si una persona que está casada habla de sus relaciones íntimas sexuales de su esposa con los demás, eso significa que hay problemas con las relaciones sexuales entre ellos. Porque los esposos, la gente cristiana casada, si están teniendo relaciones sexuales sanas, no sienten la necesidad de hablar acerca de sus relaciones sexuales. Porque eso es algo íntimo entre mí y mi esposa. Y yo no voy a comparar lo que nosotros hacemos con los demás, porque se trata de lo que funciona para ella y para mí. Si estamos bendiciendo el uno al otro para mantener un matrimonio sano. El segundo que yo empiezo a salir de esa intimidad y hablar de las relaciones sexuales entre nosotros con otra persona, estoy invitando problemas en mi vida sexual en matrimonio. Entonces, tenga relaciones sanas. Y si no eres casado, espera a Dios. Espera a Dios. Deja que Dios cumple todas tus necesidades hasta traer a tu cónyuge. Sí, eso suena muy anticuado en la cultura de hoy día. Quizás el mundo te ha dicho eso. Esas son creencias anticuadas. No, no son anticuadas. Porque Dios mandó al pueblo de Israel hace miles de años. Cuando los egipcios estaban haciendo todo tipo de sexualidad inmoral, Dios le dice a ellos las mismas cosas que se están haciendo hoy día. Homosexualidad, bestialidad, sexo fuera del matrimonio. Dios le dijo a ellos que eso era pecado y aún lo está diciendo hoy. Entonces, viva en tu solteridad, ¿así se dice? En tu soltería. Viva en tu soltería como para la gloria de Dios. Y pídale a Dios, Dios, si tú quieres que yo sea soltero o soltera, calma ese deseo en mí.
Y si no quiere que viva soltero o soltera, traiga un hombre o una mujer, dependiendo de quién eres tú. Traiga un esposo o una esposa cristiana con quien yo puedo bendecir a él o a ella completamente, ya sea emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Y finalmente, número 5, enseña y educa a sus hijos sobre la sexualidad sana. Sí, habla con tus hijos. Ahí puse algunos ejemplos de lo que pueden hacer ustedes. Nosotros con nuestros hijos, nosotros nunca íbamos a darle teléfono a nuestros hijos hasta que tuvieran los 59 años. Pero la primera vez que nuestro hijo mayor, Max, llegó al 6º grado en Katy ISD, fuimos a visitar y reconocer a su profesora. Y lo primero que dice su profesor es, si su hijo no tiene computador o teléfono, consígales uno, porque la tarea la vamos a hacer así, este tipo de cosas. Y nosotros, no. Entonces fuimos y compramos un teléfono para Max. Y lo que nosotros hicimos es nos sentamos con Max y dijimos, mira, estamos comprándote un teléfono porque lo necesita para la escuela. Pero estas son nuestras reglas. Tu iTunes account va a ser el mío. Y eso significa que en cuanto se refiere a Apple, a ti, ellos piensan que este teléfono es mío. Entonces, todo lo que tú miras en el internet en ese teléfono va a aparecer en mi historia del internet. Porque según Apple, él piensa que los dos teléfonos son míos. Entonces, todo lo que tú miras, yo puedo verlo en la historia. Y como yo estoy pagando por este teléfono, tú me tienes que dar tu paso de seguridad. Y cuando yo o tu mami te pida por tu teléfono, lo entregarás inmediatamente, sin queja. La primera vez que te quejas, castigado, te quitamos el teléfono. Y no si te encuentras con pornografía, sino cuando te encuentras con pornografía, vas a venir inmediatamente y decirnos, yo estaba buscando gatos en el internet y apareció esta fotografía. Porque si yo viendo la historia veo que tú has visto pornografía y no me has confesado que por accidente llegó esa pornografía en tu teléfono, castigo. ¿Por qué? Porque soy un viejo y un papi. No. Porque nosotros en esta familia vivimos por la gloria de Dios. Y todo lo que yo acabo de predicar le enseñé a mis hijos cuando tenían 12 años. Los 3 hijos míos accidentalmente han descubierto la pornografía cuando eran jóvenes. ¿Y saben lo primero que hicieron? Vinieron corriendo. Mira, esto es lo que estaba buscando, esto es lo que apareció. Y nosotros, en vez de castigarlo, pudimos bendecirlos. Mira, gracias por ser honesto. Te creo. Oremos que Dios quita estas imágenes de tu mente. Tomemos algunos pasos para que pongamos bloqueos en tu teléfono para que no aparezcan otra vez, ese tipo de cosas. Hablemos qué es lo que está pasando en tu mente ahora que has visto estas imágenes. Hablemos de... Y ha creado en ellos, y entre ellos y nosotros, una relación tan sana que ahora mis hijos que tienen 22, 21 y 19 años no quieren dejar de ser parte de nuestro teléfono. Entonces, incluso mi hijo de 22 años, aún su teléfono está bajo mi nombre. Aún yo puedo ver su historia. Aún tengo el código para su teléfono. Y aún, si aparece pornografía en su teléfono, aún confiesan a mí. ¿Por qué? Porque ellos han visto que las fronteras y prácticas sanas que pusimos en su vida cuando tenían 12 le han ayudado a ellos a no caer en una
adicción a la pornografía. Le han dado vida en su vida y le han bendecido su vida. Entonces, desde jóvenes, ahora que son adultos, aún mantienen responsabilidad con nosotros, con Kim y yo, porque han visto el fruto que ha puesto en su vida. Y a la misma vez, ellos miran a todos sus amigos que están alrededor de ellos, compañeros con quienes fueron a la escuela y ahora son amigos, y han visto la maldad que ha entrado en su vida por haber entretenido pecados sexuales. Y ellos pueden ver la diferencia. Y cada uno de mis hijos en su adultez me han venido y me han dicho, gracias papi. Gracias por poner fronteras que cuando nosotros éramos jóvenes pensábamos que eran muy estrictos, pero ahora podemos ver que nos han separado del mundo y nos han bendecido a lo largo. Yo, como he mencionado, yo no sé con qué pecados tú luchas. Lo que sí sé es que la Biblia dice que todos nosotros en esta habitación luchamos con pecado. Todos. Nadie se escapa. Solo ha habido un humano que no luchó con el pecado o que conquistó el pecado. Y ese fue Jesucristo.